bienvenidos a una nueva clase, una nueva impartición y una nueva oportunidad que nos da el Espíritu Santo de a través de estos medios pues congregarnos en su nombre y sobre todas las cosas enseñando todo lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen ahí amén? Gloria a Dios. Bueno, mi nombre es Verónica Limón y he tenido la oportunidad de estar dando e impartiendo las clases, ¿verdad? A través de estos medios. Te doy la bienvenida a ti que estás ahí, ¿verdad? Listo, apasionado, atento por escudriñar la palabra de Dios. Así es que vamos a orar y vamos a entrar de lleno a nuestra nueva clase. ¿Qué le parece? Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos, Espíritu Santo, cambia nuestras vidas, Señor, transforma, Señor, todo nuestro ser en esta hora a través de tu palabra y a través de la administración de tu Santo Espíritu. Damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y todos decimos amén, amén, que significa así sea. Y mire, mis amados hermanos, vamos a estar impartiendo la clase número 1, que es discipulado espiritual, del libro Equipamiento Personal. Así es que le exhorto para que tengas tu Biblia ahí a la mano, para que usted haga sus apuntes y sobre todo que escudriñe la palabra. Deja que el Espíritu Santo te hable. Esta es la obra del Señor y por lo tanto son las enseñanzas de nuestro Maestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos le dicen amén al Señor? Y bueno, mire, vámonos de lleno aquí al tema. Discipulado espiritual, y obviamente pues lo que queremos a través de estas clases es que aprendamos a vivir de la manera que Dios quiere, un discipulado espiritual para poder nosotros hacer la obra del Señor, para poder nosotros discernir en estos tiempos la voluntad, lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Es que es bien importante estar atentos el 100%. Yo ato y reprendo en esta hora todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiere impedir que el conocimiento del Hijo de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Así es que acompáñame ahí en la palabra en Gálatas 5:13 y yo les sugiero que juntamente conmigo la leamos juntos. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No solamente dice que uses la libertad como una ocasión para la carne. Mire cómo la palabra de Dios nos dice, a libertad fuisteis llamados. Todo lo contrario a la libertad sería a vivir en esclavitud. Sería vivir de una manera mediocre, de una manera que no corresponde al Hijo de Dios. Entonces, es bien importante que usted y yo nos adhiéramos a lo que la palabra, a lo que las Escrituras nos están diciendo. Si desde ya usted empieza con su boca y lo cree con su corazón, que usted fue llamado para vivir en libertad y no en opresión, créame que desde ese momento la palabra te va a estar liberando. Así es que yo declaro que hay fe en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Usted y yo, como dicen las Escrituras, hemos sido llamados a vivir en libertad para adorar a Dios, para hacer la obra de Dios, para vivir conforme a la voluntad del Señor. Por eso es tan importante que desde ya usted y yo aceptemos, recibamos con todo nuestro corazón esa palabra. Y es bien importante, nuevamente se lo repito, declare que somos libres por Cristo. Somos libres por su obra redentora en la cruz del Calvario. Yo sé que desde ya el Señor va a estar haciendo una obra libertadora en cada uno de nosotros. Dice la palabra, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero dice la Biblia, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, anden en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. ¿Se da cuenta? No hay opción para el Hijo de Dios. No podemos andar unos días en el espíritu y otros días en la carne, una temporada haciendo nuestra voluntad y otra temporada haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos exhorta porque nos ama, porque nos conviene andar en el espíritu y no hacer lo que la carne y lo que la voluntad separada de Dios pues quiere llevar a cabo. ¿Ah? No se llevan entre sí. En otras palabras, pues no compaginan, nada tienen que ver. Y mire, más adelante nos habla, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, que son la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Dice la palabra, y tales cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ahí está, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la palabra, ahí está la advertencia también de la Biblia, ¿verdad? Dice, todas aquellas personas que toman la decisión de practicar estas cosas que son las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios, no gozarán de la presencia del Señor. Y yo creo que esto es algo en lo que debiéramos cada uno de nosotros enfocarnos, de que no hay opción. Y si de alguna manera nosotros le diéramos la espalda al Señor y decidiéramos practicar estas cosas, pues obviamente va a haber consecuencias. Y no queremos eso. Precisamente por eso en esta hora estamos siendo discipulados en cuanto a lo espiritual. Y vamos a ver más adelante cómo es que nosotros podemos permanecer y ser discipulados en cuanto a lo espiritual. Acuérdese que Dios es espíritu. Dios es espíritu, y aun cuando nosotros estamos aquí en esta tierra, somos, conforme a la palabra de Dios, somos seres espirituales. Entonces tenemos que aprender a andar en el espíritu, que es andar en obediencia a Dios. Eso es andar en el espíritu, caminar conforme a la palabra de Dios, haciendo su voluntad, llevándose a cabo el propósito de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sigue diciendo la escritura más adelante, si vivimos por el Espíritu, pues también andemos por el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios el que nos ha dado ya vida, amados hermanos, pues también obviamente tenemos que ponerlo a Él por delante. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe siempre a toda verdad y a toda justicia. En la más mínima decisión que tomamos en nuestra vida cristiana, debemos de tomar siempre en cuenta la palabra de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Cualquier decisión podemos traerla delante de Él, presentarla y tener también pues la aprobación de Dios, ¿verdad?, en lo que queremos llevar a cabo. Vamos a entrar entonces a lo que es el desarrollo del tema. Y hay una pregunta aquí, ¿cuál es la importancia de vivir en el Espíritu para poder ser discipulados, obviamente, en nuestro espíritu, y para poder ser edificados en el Espíritu? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es importante estar tomando esta clase? ¿O por qué es importante caminar en el Espíritu, ser guiados en el Espíritu? Mire, tenemos como iglesia de Cristo y como la iglesia de los últimos tiempos, tiempos de gloria, tenemos la meta de desarrollar el máximo potencial de Cristo en cada persona, en cada hijo de Dios. Obviamente, ¿verdad? Para eso se necesita estar dispuestos a creer en la palabra para poder vivir en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Sino que alcancemos la medida y la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Que crezcamos en toda buena obra, que crezcamos en el Espíritu para poder tener mejor coinonía con el Señor, para poder discernir, ¿verdad?, también los diseños y los planes que Dios tiene, pero también para discernir aquellas cosas que el enemigo está levantando en contra nuestras y en contra de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces,
estamos persuadidos de que la única manera de poder cumplir con esa meta, pues es estableciendo un discipulado espiritual, ¿verdad? Conforme al reino de Dios. Estamos adentrándonos al reino de Dios, ¿verdad? Al estar estudiando lo espiritual, estamos escudriñando para lo que usted y yo hemos sido llamados, que es movernos en el espíritu. Dice, hay una enorme diferencia, mire, entre lo que es un alumno en una escuela secular, en una escuela normal, a lo que es un discipulado espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que usted y yo vamos a aprender ahora, a discernir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Por si había alguna duda, pues la atamos y la reprendemos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viene la segunda pregunta. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre un discipulado carnal y un discipulado espiritual? Vamos a entrar de lleno a este tema. ¿Cuál es la diferencia? Ahí anote, apunte o subraye. Mire, el discipulado carnal, dice, va dirigido a la mente, trae conocimiento, pero la Biblia también nos enseña que tanto conocimiento envanece y que no da fruto, ¿cierto? El discipulado espiritual va dirigido directamente al corazón y edifica también nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esa es una de las diferencias. El discipulado carnal simplemente nos llena de conocimiento, pero no nos hace vivir un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. No se podría, ¿verdad? Simplemente pues adquirimos ese discipulado carnal pues en lo que estamos en este mundo, pero que no nos va a adentrar a Dios, no nos va a adentrar a la voluntad de Dios. Entonces, esa es una de las diferencias. Uno es dirigido a la mente y el discipulado espiritual, acuérdese, va dirigido al corazón y es lo que va a producir un cambio en nosotros. Otras de las diferencias sería el discipulado carnal trata de adquirir solamente conocimiento. Muchas veces podríamos saber la Biblia, leer la Biblia, pero no llevar a cabo la palabra de Dios ni la voluntad. Entonces tendríamos puro conocimiento y realmente nuestro estilo de vida diría otra cosa. Y yo creo que muchos han caído en ese error de querer leer la Biblia 2, 3 veces y sin embargo no vivir conforme a la palabra de Dios, no dejar que el Espíritu Santo edifique su espíritu. Esa es la diferencia. El discipulado espiritual se trata de adquirir revelación que edifique. Mira, esa es la palabra. Revelación que edifique. Es saber la voluntad de Dios personalmente para cada uno de nosotros, que nos va a edificar, va a estructurar nuevos cimientos en nosotros, va a poner fundamento en nuestra vida cristiana y por consiguiente, pues va a traer fruto, va a haber cambios en nuestro matrimonio, cambios en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestra vida personal. Entonces, vale la pena escudriñar las escrituras, vale la pena ser guiados por el Espíritu Santo, ser edificados, ser enseñados en cómo nosotros también debemos de movernos y andar en el Espíritu y no en la carne. Otra de las diferencias, dice el discipulado carnal, trata de alimentar el ego y edifica el orgullo. ¿Verdad? Poder decir que sabemos toda la Biblia, poder querer humillar a otros, a lo mejor aquellos que todavía no conocen bien la palabra, y quererlo hacer así con una actitud incorrecta, ¿verdad? Levantándose uno el cuello diciendo que uno sabe las escrituras, cuando realmente pues los hechos demuestran que el amor de Dios, que el Espíritu Santo no es el que está en nosotros. Yo creo que sí, conocemos a lo mejor a muchas personas que están llenas de Biblia, pero que malamente, equivocadamente, pues muchas veces es para señalar a los que están mal, ¿verdad? Y a lo mejor pues no vemos lo que hay en nuestro ojo, la paja que hay en nuestro ojo. Entonces, el discipulado espiritual trata de adquirir revelación que edifique, trata de desinflar el yo
para edificar a Cristo en nosotros. Edifica la humildad. Ahora sí que podríamos decir, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Es necesario que yo mengue para que la persona de Cristo se forje y crezca en cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? El discipulado, estas enseñanzas que nosotros tenemos es con el fin de menguar, es con el fin de que Dios obre a través de su Espíritu Santo, quitando cosas que no agradan, cosas que nos perjudican, cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Que nos llenan de ego, de orgullo, para que seamos personas humildes con el carácter de Cristo. No es la obra del hombre, sino es Cristo formado en cada uno de nosotros, en cada corazón. Y Cristo era humilde, Cristo era poderoso, ¿verdad? En obras, pero también su corazón era un corazón de amor, un corazón compasivo con los seres humanos, con las personas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de transmitir a través de estas enseñanzas. Vamos a ver otras de las diferencias. El discipulado carnal, tanto el maestro como el alumno, pues son carnales. El discipulado espiritual, ambos, maestro y alumnos, pues deben de también ser espirituales. Deben de ser espirituales y estar dispuestos a ser discipulados, ¿verdad? Y nuevamente les vuelvo y les repito, necesitamos humildad para poder nosotros recibir la palabra de Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de la vida en el espíritu para un discipulado espiritual? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué es lo primero que debemos nosotros tener para poder entrar a vivir la vida en el espíritu? Número 1, un nuevo nacimiento. Si usted y yo no hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pues no podríamos discernir las cosas del espíritu. Se necesita haber nacido de nuevo, una nueva naturaleza en Cristo para poder nosotros pues tener esos fundamentos básicos y poder vivir en el Espíritu. Número 2, la seguridad de la salvación de nuestra alma. Imagínese estar así como que dudando de que seré salvo y al otro día no, se me hace que no soy y luego después no, ahora me porté bien, sí, ¿verdad? Usted y yo tenemos que estar en todo tiempo y en todo momento seguros que somos salvos no por nuestras obras, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nadie te robe, que nadie te haga dudar, que tú por la fe, por haber creído en el Hijo de Dios, pues ya eres parte de la familia de Dios, pasas a ser salvo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen ahí amén? Gloria a Dios. Número 3, uno de los fundamentos básicos pues es andar en fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible acercarse a Dios porque es necesario que todo aquel que a Él se llega crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Número 1 y número 2 y número 3 siempre debiera ser la fe en el Hijo de Dios, la fe en el amor de Dios manifestado, ¿verdad? Ahí en la cruz del Calvario. Entonces, número 4 dice, andar en santidad por la sangre de Cristo. Y eso significa no aceptar la condenación por nuestras obras, sino por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Es la única que tiene el poder de hacernos vivir en santidad. De hecho, la Biblia siempre se refiere a nosotros como santos, no porque nos conozcan o porque saben lo que hacemos o lo que hicimos el día de ayer, sino porque la obra redentora de Jesús es la que nos ha justificado. Por la sangre de Cristo, usted y yo ya somos santificados. Entonces, por eso le damos la gloria a Dios en todo momento. Andar en santidad, ¿verdad? Número 5, crucificar por la fe la carne con sus pasiones y sus deseos, por la fe. Sabemos que hay limitaciones, que hay debilidad en el hombre, ¿verdad? En la humanidad, pero la palabra de Dios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted y yo venimos a la cruz, ¿verdad? Ahí es cuando usted y yo vamos a poder ver la victoria. Si usted y yo nos miramos nuestra condición
de hombres débiles, limitados, pues sería muy difícil. Entonces, siempre crucifique por la fe toda obra de la carne. Por la fe, Señor, yo tengo tu victoria sobre esta situación en el nombre de Jesús. Muchas veces ha querido venir condenación a mi persona, y siempre el enemigo viene y señala, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que hiciste el día de ayer? O cómo fallaste, o cómo hablaste, o cómo te molestaste. Y eso a mí siempre me recuerda mi posición, ¿verdad? Me recuerda mi debilidad y me recuerda lo grande que es Jesucristo, lo grande que es Dios y cómo yo debo exaltar y glorificar el nombre de aquel que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, cómo me dio su victoria, cómo derramó su sangre por mi persona, y eso me hace a mí amarle y acordarme que separada de Dios yo nada podría hacer. Y eso es en todos los casos, mis amados hermanos. Nosotros pues exaltamos el nombre del Señor y reconocemos su victoria, ¿verdad? Sobre toda potestad, sobre toda obra del enemigo, y ahí es donde nosotros de ahí nos agarramos, ¿verdad? Nuestra fe en el Señor. Sigue diciendo el número 6, anden en amor. Andar en el espíritu de perdón sin admitir ofensas. Andar en amor. Creo que eso es bien importante, ¿verdad? Eso viene siendo un fundamento básico de nuestra discipulado espiritual. Andar en amor. Dios es amor. Así es que cuando usted le recibe a Él, pues usted recibe la llenura del amor de Dios, que es la que transforma nuestras vidas. Debemos por amor también estar dispuestos a perdonar. No podríamos decir que amamos a Dios y traemos odio, rencor, resentimiento contra las personas. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y yo declaro en esta hora que a través de estos medios es el amor de Dios ahí sanando tu corazón. A lo mejor eso es lo que ha impedido el crecimiento en tu vida. Que la palabra de Dios no se manifieste al 100% en ti, en tu familia. Quizá porque a lo mejor ahí no hemos permitido que el amor de Dios nos ayude a perdonar y amar aún a aquellos que nos ofenden, ¿verdad? Pero en esta hora es el Espíritu Santo hablándonos, llenándonos del amor. No en nuestra capacidad no podríamos, porque es natural responder al odio con odio, es natural, ¿verdad?, responder al rencor con rencor. Pero cuando usted y yo hemos sido nacidos de nuevo y hemos permitido al Señor que su amor, ¿verdad?, llene todo nuestro ser, nos capacita para amar también aún aquellos a los que nos ofenden. Entonces, otro de los pasos dice autoliberación, ¿verdad? Que eso significa, vamos a ver el tema más adelante, pero autoliberación significa pues simplemente no aceptar y renunciar a aquello que no proviene de Dios, que nos perjudica y que nos hace daño. También uno de los fundamentos básicos del discipulado espiritual pues es la llenura del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Estar saturados, ¿verdad? Todo nuestro ser saturados de la presencia del Señor. Créame que para llevar a cabo la obra de Dios, ¿verdad?, para entregar nuestra vida, un estilo de vida que agrade a Dios, necesitamos como fundamento tener esa llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida, que se va a llevar a cabo conforme caminemos en el Señor, conforme aprendamos a andar en el Espíritu y renunciemos a toda obra de la carne. Hay algo bien importante, mi amado hermano. Si no estamos dispuestos a renunciar a estas obras, pues Dios no nos va a forzar y sería difícil caminar en obediencia a la palabra de Dios. Dios llama al corazón, ¿verdad? Y su palabra lo dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios quiere. Deje que Dios haga la obra completa en cada uno de nosotros, ¿verdad? En cada uno de ustedes. Permítale al Señor que Él sea el que obre, el que quite y el que ponga. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estar dispuestos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, a sus enseñanzas, y obviamente
con la ayuda de Dios, poner por obra todo esto que estamos aprendiendo. Andar en el Espíritu es obedecer a Dios. Es renunciar a todo lo que nos daña y a todo lo que no le agrada a Dios, a toda obra de la carne. Sé que quizás es muy difícil, venimos de un mundo, ¿verdad?, donde lo que reina aquí pues ha sido todas las obras de las tinieblas, pero créame una cosa, que cuando nosotros venimos al Señor y nos humillamos y reconocemos, ¿verdad?, nuestros pecados, dice la Biblia que Dios es bueno y justo para perdonarnos. El deseo de Dios es que usted y yo aprendamos a vivir en el Espíritu. Cada día, mi amado hermano, cada día. Mire, otro de los fundamentos básicos es entendimiento espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no mezclando lo carnal a lo espiritual, ¿verdad? 100% espirituales como hijos de Dios. Conclusión, mire, el discipulado espiritual es vital, es importante para desarrollar nuestro máximo potencial en Cristo. Sería imposible andar en las obras de la carne y querer servir a Dios. No se podría, no habría fruto. Sería como querer acomodar, ¿verdad?, lo espiritual a lo terrenal, a lo carnal, y ya leímos en la palabra de Dios que no se llevan entre sí. Por eso la Biblia nuevamente dice y nos exhorta: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A mí me gustaría también, ¿verdad?, que usted durante todo este tiempo pueda aprenderse estos versículos que van a ser su arma de guerra, ¿verdad?, también, y que le van a fortalecer para que tenga una vida exitosa en el Espíritu. Me gustaría, ¿verdad?, que usted se aprendiera Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siempre que se vea usted tentado a hacer algo que contrario, algo que no te va a edificar, siempre usted declare esta palabra: andad en el Espíritu, voy a andar en el Espíritu y no voy a satisfacer los deseos contrarios a los deseos de mi carne. Y bueno, pues esta es la clase que tenemos el día de hoy, y a mí me gustaría, ahí donde estás tú, pues cierra tus ojos, vamos a orar. Ya hemos tenido el fundamento que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo más importante es orar y pedirle a Dios que a través de su Espíritu nos ayude a tener esa victoria, y que siga a través de sus palabras, a través de sus enseñanzas, pues mostrándonos el verdadero camino, ¿verdad?, que es andar en el Espíritu. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por cada persona, Señor, que se ha conectado, cada persona que tú estás levantando, Señor, para ser edificados en su vida cristiana, Padre. Oramos en esta hora, Señor, para que a través de tu Espíritu nosotros podamos ser llenados, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, edificando nuestras vidas a través de tu palabra. Quita todo, Señor, aquello que estorba, todo aquello que no te ha agradado en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que hemos vivido mucho tiempo haciendo las obras de la carne. A lo mejor en pleitos, en disensiones, en envidias, en celos, en coraje, Señor, en pecado. Hoy venimos delante de ti, Padre, y pedimos en esta hora, Señor, que por tu unción se pudra todo yugo que el enemigo ha puesto, Señor. Todo espíritu de condenación que quiera venir en contra nuestra sea atado, sea reprendido en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora que fortalezcas nuestro ser. Ahí donde están mis hermanos, Señor, sea tu presencia en ellos, Señor. Sea tu fortaleza en cada uno de ellos. Líbranos y guárdanos de todo mal, Padre. Y no permita, Señor, que caigamos. Levántanos, Señor, y ayúdanos, Padre, también para ser de bendición a otros, para edificar a través de tu palabra la vida de otros, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos y te damos gracias. Y pues decimos amén, amén. Y así sea. Gloria, gloria al Señor en esta hora.
Gracias, mi amado hermano. Te exhorto para que tú repases estos videos, repases tus clases y sobre todo, ¿verdad? Busca en ese lugar secreto la presencia de Dios. Y tú verás cómo Dios te va a dar la victoria y cómo va a ser fácil cada día ser guiados por el Espíritu y no por la carne. Dios te bendiga en el nombre del Señor Jesús. Hasta luego. Bye.